Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del Torneo, el podcast sobre tenis, pero sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase. Fuera del Torneo es el podcast sobre tenis con conciencia de clase. El tenis es un deporte que se juega en un rectángulo de 23 metros de largo, pero que se sufre y se decide en un espacio infinitamente más reducido y peligroso, el palmo de terreno que hay entre la oreja izquierda y la oreja derecha. En ese territorio invisible es donde se ganan los partidos y donde con demasiada frecuencia se desatan las peores tormentas psicológicas. El tenis, por su naturaleza solitaria, donde no hay banquillo en el que esconderse, ni un compañero al que pasarle la bola en un momento de pánico, es el caldo de cultivo ideal para el perfeccionismo neurótico. Estás a solas con tus errores y cada fallo queda expuesto ante la mirada de los demás. El otro día, este podcast estuvo a punto de costarme la salud. No es una forma de hablar, ni una exageración dramática. Llevaba jornadas atrapado en un bucle ciego, obsesionado con el guión del episodio anterior. Ese cruce complejo entre la mirada de David Hockney, la opulencia del rococó veneciano y la trascendencia del tenis. Quería que cada línea fuera perfecta, que la cadencia del texto tuviese la precisión milimétrica de un passing shot, a la línea, con bola de partido en contra. Sentía la urgencia angustiosa de que si no sacaba el capítulo rápido, el contenido se iba a pudrir en el ordenador o alguien se me iba a adelantar en la red. El resultado de esa exigencia sorda y, ojo, voluntaria, no fue un trofeo ni una palmadita en la espalda. Fue un dolor de tripa agudo, físico y paralizante, que me dejó doblado en la cama durante horas en mitad de la noche. Creía que me moría. Y la señal de alarma no se apagó hasta que no hice un pacto conmigo mismo en la oscuridad de la habitación. Mañana el micrófono se queda apagado, mañana se decreta el barbecho absoluto, mañana no grabo. Y el dolor desapareció. La ciencia explica este colapso sin necesidad de recurrir a la mística del artista torturado. Lo que me ocurrió en el estómago fue pura biología de trinchera. El sistema digestivo humano está recubierto por el sistema nervioso entérico, una red complejísima de más de 100 millones de neuronas que opera de forma autónoma. Los neurobiólogos lo llaman directamente el segundo cerebro y es la caja de resonancia donde impacta cada gramo de tensión que la cabeza se niega a procesar. Cuando te encierras en un proyecto y dejas que la mente entre en un estado de estrés agudo, el cerebro activa el sistema nervioso simpático y libera un torrente inmediato de cortisol y adrenalina. Un estudio clásico de la Universidad de California, UCLA, demostró que este estrés psicológico altera drásticamente la motilidad gastrointestinal y debilita la barrera mucosa del estómago. El cerebro manda la orden ancestral de lucha o huida, desvía la sangre de las vísceras hacia los músculos y bloquea por completo la digestión. El dolor de estómago no era una molestia común. Era mi segundo cerebro provocando un cortocircuito orgánico, porque mi mente creativa pretendía saltarse los límites del cuerpo. Sin embargo, sería un error pensar que ese monstruo interno nace exclusivamente dentro de nuestras cabezas. Sería demasiado ingenuo tratarlo como un simple defecto de fábrica personal o un rasgo de carácter de los que nos obsesionamos con las cosas. La autoexigencia no es una patología individual. Es una narrativa económica, un producto cultural diseñado al milímetro por el mercado. En la psicología social existe un término preciso para esto: perfeccionismo socialmente prescrito. Los investigadores Thomas Curran y Andrew Hill publicaron un estudio demoledor tras analizar datos de más de 40.000 personas a lo largo de 3 décadas. Descubrieron que esta necesidad enfermiza de ser perfectos se ha incrementado en un 33% en los últimos años. La conclusión no es que nos hayamos vuelto locos de repente, es que las sociedades modernas han fusionado el valor personal con el valor productivo. Nos han convencido de que vales lo que rinde tu última producción.
Es la interiorización del jefe explotador dentro de nuestra propia cabeza. Y el tenis es probablemente el laboratorio perfecto de este capitalismo emocional. El periodista Simon Kuper escribió en el Financial Times una verdad incómoda. El tenis es el deporte más neoliberal del mundo. Es un ecosistema sin red de seguridad, sin salario fijo, sin un equipo que te sostenga si las cosas van mal. Eres un trabajador autónomo con una raqueta en la mano. Si ganas, el mérito es tuyo. Si pierdes o si el cuerpo falla, la culpa es tuya también. Sociólogos del deporte como Jay Coakley explican que este aislamiento genera una internalización salvaje de la culpa. El circuito te educa para creer que el fracaso siempre es un error tuyo de voluntad, nunca una consecuencia lógica de un sistema triturador. Las propias instituciones se han encargado de empaquetar y vender esta tortura. Mientras la ATP, la mismísima ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, bombardea a los jugadores con campañas agresivas bajo lemas como "No excuses" o "Every point counts", imponiendo una mística del esfuerzo infinito y del control total, la WTA, la WTA, la Women's Tennis Association, llevó la presión a un terreno todavía más perverso. Durante años su famosa campaña institucional, Strong is Beautiful, fuerte es bello, fue el centro de severas críticas por parte de expertas, no por mi parte, por parte de expertas en psicología y género como Cheryl Cookie, Mary Jo Kane o Nicole Lavoie. Desde la academia se denunció que el circuito femenino no exigía solo excelencia deportiva, sino que estetizaba el sufrimiento, obligando a las jugadoras a cumplir con un doble mandato cultural: ser máquinas de alta competición competitiva y al mismo tiempo bellas, agradables y emocionalmente contenidas. Es la autoexigencia doble, jugar al límite del colapso físico, pero lucir perfectas en la fotografía. Si bajamos a las pistas que no abren los telediarios, a los challengers, a los torneos donde el aire acondicionado no ruge, encontramos a los verdaderos mártires de esta rigidez técnica y económica. Investigadores del rendimiento como Daniel Gould o Carla Magen llevan años advirtiendo que las jugadoras jóvenes en el circuito viven bajo una presión desproporcionada por cumplir con estándares imposibles de consistencia en un entorno hipervolátil. Piensen, por ejemplo, en el calvario de Maxime Cressy. El tenista estadounidense decidió habitar una trinchera suicida en el tenis moderno, el saque y volea puro. Su nivel de autoexigencia no consiste solo en ganar el punto, sino en ganarlo bajo su propia utopía geométrica. Cressy se impuso la norma inquebrantable de arriesgarlo absolutamente todo en el segundo servicio, sacando a más de 210 km por hora tanto en el primero como en el segundo servicio. ¿Cuál ha sido el resultado de esa obsesión por el control y la pureza de su método? Entró en un bucle psicológico terrorífico conocido como la GIPS del saque. Ver jugar a Cressy en una pista secundaria es asistir a un thriller psicológico en directo. Un tipo enorme, que se niega a dar un paso atrás aunque su propia fórmula lo esté destrozando, llegando a cometer 25 dobles faltas en un solo partido ante 50 espectadores. Es la autoexigencia convertida en un dogma que te asfixia el brazo. Sé perfectamente cómo se siente esa trinchera, porque yo mismo estuve en ella. No hace falta estar bajo los focos de la televisión para que te afecte ese GIPS, esa parálisis. En la última etapa de mis 30 años como jugador de pádel aficionado, pero habitual, jugaba mucho con mi amigo Javier. Un tipo excelente y brillante, pero muy competitivo, y mal perdedor, y peor ganador. Jugando juntos ganábamos a menudo, por no decir casi siempre. Pero jugando en contra, yo casi siempre le ganaba a él. Un día que jugábamos enfrentados empezó a burlarse de mí. Al principio me reí porque el tipo tiene gracia, pero de repente me afectó. Anímicamente sí, pero también físicamente. Algo hizo clic en mi cabeza, pero sobre todo en mi brazo, y dejaron de entrarme los saques. No uno, no en un juego. Todos los saques hasta el final del partido, no me entró ni uno. Y a partir de ese día, nunca más me entró un saque. Partidos enteros con dobles faltas sistemáticas. La gente que jugaba con nosotros pensaba que estaba de broma y se enfadaban, con razón. Y además me obligaba a jugar el resto de puntos con un nivel de exigencia extra para compensar. En un momento dado dejaron de llamarme para jugar, o yo dejé de ir. Como estaba preocupado, fui a ver a un profesor de pádel para que me ayudara a desbloquear el brazo.
En su clase no solo saqué mejor que nunca, sino que tuve un porcentaje de acierto brutal. El pobre profesor no entendía nada. Así que volví a quedar a jugar con mis amigos. Pero en un partido real el brazo volvió a bloquearse y la bola volvió a negarse a botar en la zona que yo quería. Con el tiempo me di cuenta de que el problema no era el brazo, ni el saque, ni siquiera las bromas de Xavi. Era mi cerebro agotado de competir. No solo en el pádel, sino en todos los aspectos de mi vida. Había interiorizado la cultura del esfuerzo y mi cerebro no había encontrado otra forma de ayudarme que convirtiendo mi brazo en un palo de escoba al entrar en la pista. O miren en el circuito femenino el día a día silencioso de Aisling Kruger. Kruger es el vivo retrato de la autoexigencia mecánica, una jugadora de un tenis milimétrico y frío que entrena hasta que las manos le sangran en las pistas de prácticas. En los torneos menores, donde no hay 10 cámaras de televisión, sino solo el streaming borroso de la federación por su página web, se le ha visto sufrir crisis de frustración severas. Lo fascinante y terrible es que esas crisis no nacen de ir perdiendo el encuentro, sino de fallar un revés que en los entrenamientos metía 10 de 10. Es la tiranía de la expectativa propia, la incapacidad de aceptar que la realidad salvaje de la pista nunca va a encajar con la perfección de la pizarra. La británica Heather Watson confesó también cómo ese perfeccionismo clínico la llevó a un bloqueo absoluto, saboteando sus propios partidos en las primeras rondas de los torneos ITF, porque era incapaz de gestionar el abismo entre la jugadora que ella creía que debía ser y la que realmente estaba en la pista ese día. Es el mismo bucle en el que caen trabajadores de la raqueta como el alemán Daniel Altmaier en el circuito Challenger. Jugadores que pasan semanas enteras castigándose en pistas de entrenamiento buscando un impacto puro que el viento y la presión y las bolas vivas de los torneos menores te van a negar sistemáticamente. Altmaier tuvo que aprender a base de terapia que competir en la periferia no consiste en jugar bonito, sino en aprender a ganar cuando te sientes un desastre. En el fondo, todos estos jugadores y jugadoras aprendieron lo mismo que yo escribiendo este podcast esta semana, que nadie compite solo. Altmaier necesitó terapia. Watson necesitó hablar con alguien. Cressy necesitó a alguien que le dijera desde fuera que no pasa nada por cambiar un plan. Y yo necesité pedir ayuda a mi mujer para no romperme. La autoexigencia te convence de que tienes que hacerlo todo tú, todo perfecto y todo solo. El tenis y la vida te demuestran lo contrario. Esa misma presión de entorno es la que habitamos hoy los creadores independientes. Cambien las campañas institucionales de la raqueta por el funcionamiento de las plataformas digitales. Los algoritmos de la aplicación en la que me estáis escuchando, Spotify, YouTube, Apple Podcast, premian exactamente lo mismo que el circuito de tenis. La frecuencia, la constancia, la regularidad y el volumen inmediato. El algoritmo no entiende de profundidad, ni de descanso, ni de procesos artesanales. El algoritmo genera lo que la psicología organizacional llama una autoexigencia inducida. No es que tú quieras producir a destajo, es que el sistema te castiga con la invisibilidad si decides tomarte una semana para respirar. La prisa del mercado se mete en tu habitación y transforma tu refugio creativo en otra oficina de producción masiva. Y ahí es donde aparece lo que se conoce como fatiga por compasión. Cuando te implicas a fondo con la historia, intentando hacer justicia poética en un folio con los marginados del deporte, o intentando sostener una mirada periférica sobre el mundo, la empatía te agota. Las investigaciones de la neurocientífica Tania Singer, ojo con esto, demuestran que la empatía repetida ante el sufrimiento o la frustración ajena activa exactamente las mismas redes cerebrales del dolor físico. La empatía produce dolor físico. Si intentas que cada frase sea una obra maestra porque el tema es importante y te duele, la compasión por tu objeto de estudio termina por vencer a la compasión por ti mismo. El psicólogo Herbert Freudenberger, padre del término burnout, lo dejó escrito con una lucidez tremenda. Las personas más autoexigentes son las más explotadas por el sistema, porque son las que están dispuestas a pagar el precio del desgaste con su propio cuerpo. Juegas infiltrado, con el alma rota por las expectativas, igual que sostenistas de la periferia, que arrastran lesiones crónicas solo por el pánico a bajarse de la rueda y ser devorados por el olvido. Afortunadamente, la propia ciencia del comportamiento ofrece un antídoto contra este cortocircuito y se basa en sustituir las metas de resultado por las metas de proceso.
Las investigaciones de la doctora Kristin Neff sobre la autocompasión demuestran que tratarse a uno mismo con la amabilidad y la tolerancia con la que tratarías a un compañero de dobles que acaba de mandar un remate fácil a la red disminuye drásticamente los niveles de cortisol en la sangre. Es abrazar, pero con los datos en la mano, la cultura de la imperfección. El ejemplo más demoledor de esto lo tiene el mismísimo Novak Djokovic. En sus inicios en el circuito profesional, Djokovic vivía torturado por la frustración de no poder controlar cada variable, encadenando retiradas por problemas respiratorios y colapsos de tensión cuando los partidos se ponían cuesta arriba. Su transformación mental llegó cuando redefinió por completo su objetivo. Se olvidó de la obligación neurótica de ser perfecto y se concentró exclusivamente en el proceso, aceptando el error como parte fundamental del paisaje. Los datos analizados por la ATP a lo largo de toda su carrera son reveladores. En el acumulado de su trayectoria, ganando 24 Grand Slams y firmando el mayor dominio de la era Open del tenis, Djokovic solo ha ganado el 54,3% de los puntos totales que ha disputado. El 54,3%. Piensen en la profundidad de este dato desde la perspectiva de la autoexigencia. El tenista más laureado de la historia del tenis construyó su imperio asumiendo que iba a perder, de manera literal, casi 46 de cada 100 puntos que jugaba. Si un cineasta como yo viera que el 46% de sus planos salen desenfocados o mal encuadrados, o si yo sintiera que casi la mitad de las páginas de mi guión son inservibles, consideraría que la obra es un fracaso absoluto. Pero en el tenis, asumir ese margen de imperfección no es bajar los brazos. Es la única estrategia neurobiológica que te permite seguir jugando sin que te estalle la cabeza. Si el mejor del mundo se permite fallar casi la mitad del tiempo para mantenerse cuerdo en la pista, ¿quiénes somos nosotros para exigirnos un pleno de aciertos en cada jornada, en cada cosa que hacemos? Y aquí es donde este episodio me pone el espejo delante. Mientras termino de narrar estas líneas tumbado en el sofá, intentando convenceros de las bondades del barbecho y de la necesidad de bajarse de la rueda, me he descubierto cayendo en la misma trampa que denuncio. He mirado el contador del documento y he visto que este guión tiene 9 páginas. De inmediato una voz sorda automática en mi cabeza me ha dicho que los episodios anteriores tenían 12 o 13 y que este iba a quedar incompleto, que iba a quedar torpe o corto si no salía a buscar con calzador más datos, más referencias artísticas o más ejemplos para engordar el metraje. He sentido la tentación real de meterle paja al texto, solo para cumplir con mi propio estándar de producción masiva. Que este capítulo se quede clavadito en sus 9 páginas es mi última y más honesta disidencia del día. Aceptar que sea imperfecto o que falte ese tercer set de páginas que el algoritmo espera es el único modo de recordarme que no estoy aquí para ser el más listo de la clase, sino para disfrutar de la artesanía de escribir. Pero esperen, que aquí viene la doble estupidez de la autoexigencia en directo. Justo en el momento de cerrar el documento, resignado y orgulloso de mi valiente rebelión contra el mercado, me he dado cuenta de un pequeño detalle técnico. Tenía el tamaño de la letra a 16, cuando normalmente escribo a 18. Al restaurar el formato de siempre, el texto se ha estirado solo. Resulta que sí tenía las 13 páginas de siempre. La autoexigencia nos vuelve tan rígidos, nos mete tanta prisa por cumplir las normas, que nos nubla la vista por completo. Mi cabeza me estaba azotando por 3 páginas que ya estaban escritas. No hay mejor cura de humildad que el ridículo. Esto me ha hecho recordar una anécdota que me contó Luis García Berlanga, mi maestro. Maestro del cine también y de la ironía, era un jugador habitual de tenis y se consideraba uno de los buenos de su club. Con esa confianza ciega que te da el orgullo del amateur, se le ocurrió retar a un partido a un jugador profesional de su club, pero un jugador profesional que había jugado Copa Davis con España. Este profesional aceptó el desafío, pero con una condición: jugaría todo el partido de rodillas. Berlanga, lejos de apiadarse, aceptó el trato con la firme intención de machacarlo en la pista sin ningún tipo de miramientos. El resultado fue que el profesional, jugando literalmente de rodillas, le metió un doble 6-0, un palizón. Berlanga me dijo que fue la mayor lección de humildad de su vida. Un faro que le ayudó siempre a mantener los pies en la tierra. Decía, con esa lucidez tan suya, que aquello le enseñó que en el fondo no somos más que una mierda
Y pinchada en un palo además, decía. Pensadlo por un segundo. Si el genio que filmó El Verdugo o Plácido necesitó que un tipo de rodillas le metiera 12 juegos seguidos para entender dónde estaban sus límites, ¿qué hacemos nosotros intentando sostener la mentira de nuestra propia infalibilidad? Aceptar que somos esa imperfección, que somos esa mierda pinchada en un palo frente a la inmensidad del mundo no es una derrota. Al contrario, es la liberación definitiva. Cuando asumes que no tienes que demostrarle nada a nadie, el peso del mundo se te cae de los hombros. Así que ahora sí, con 13 páginas de Fuente 18, la bendición de Berlanga y un ataque de risa a costa de mi propio monstruo, decreto mi propio 6-0, mi propia tregua. Nos han educado en la cultura del sufrimiento mal entendido, inoculándonos la idea de que para que una obra sea válida tiene que doler y de que tomarse un día de descanso es una rendición de cobardes. Nos fijamos en la mística de los grandes colosos y olvidamos que el cuerpo siempre pasa su factura. Si Djokovic construyó su leyenda asumiendo que iba a errar casi la mitad de las veces, es hora de aplicar esa misma compasión al folio en blanco. En un mundo hiperconectado que nos exige producir de manera constante, homogénea y perfecta, el mayor acto de soberanía, de salud y de disidencia política que puede hacer un creador independiente es tener el valor de apagar el micrófono a tiempo. La autoexigencia no es un rasgo de personalidad, ni un defecto del creador, es el combustible del sistema. Y la única forma de romper la máquina es dejar de jugar a su juego. Hoy, tumbado en el sofá mientras escribo sin prisa, siento otra vez un nudo en el estómago. Pero no es el cortocircuito del otro día, es una corriente cálida, como un cosquilleo que sube y baja por el estómago, como una respiración lenta. Es la activación parasimpática entrando en escena, ese modo del sistema nervioso que solo se enciende cuando el cuerpo percibe seguridad, juego, compañía. Es mi segundo cerebro diciendo que el peligro ha pasado, que ahora sí estamos creando desde el lugar correcto, que cuando la autoexigencia se apaga, aparece algo mucho más valioso, el disfrute. Fuera del Torneo no nació para ser una oficina, ni una factoría de estrés, ni el vehículo que sostenga fantasías mías de redención. Nació para ser un espacio de juego, de literatura y de cruces imposibles entre la vida y la raqueta, cocinado al ritmo que dicten mis piernas y mi estómago, y no el algoritmo de las plataformas. Al final, el éxito de este proyecto no se va a medir en el ranking de descargas, sino en la dignidad y la libertad con la que habitemos el proceso de crear. Hoy la raqueta se queda en la funda y el guión en el cajón. Y esa es, sin duda, la victoria más valiosa de la semana. Nos escuchamos en el próximo juego. Cuando toque, sin prisa. Esto ha sido Fuera del Torneo. El podcast sobre tenis. Pero sobre tenis con conciencia. Sobre el tenis con clase. Sobre el tenis con conciencia de clase.